Bueno, bien. Bueno, dijimos que íbamos a empezar con Aristóteles, o mejor dicho, a continuar, porque vamos a continuar lo que ya habíamos expuesto en las clases de Zoom. ¿tá? En esas clases dimos ya un contexto de la vida de Aristóteles y las principales críticas a Platón. ¿tá? Las principales críticas a Platón, ¿no? O sea, los cuestionamientos que le hacía Platón. Bueno, vamos a empezar a ver un poco ya de fondo, o a empezar a entrar bien a la filosofía propia de Aristóteles. Entre las críticas que le hacía el sistema filosófico de Platón, es la teoría de las ideas principalmente. Él se pregunta por qué no es necesario separar las esencias o las ideas para Platón, o formas, como la llama Aristóteles, de la realidad sensible. De la realidad sensible, eso implicaría duplicar el problema, porque habría que explicar, por un lado, el mundo sensible y por otro lado, ese mundo de las ideas. Y por otro lado también es cómo puede ser, habíamos dicho, que las ideas sean causa de la realidad sensible. Que Platón sostiene con esto, pone la hipótesis o mantiene la idea del demiurgo, ¿no? Del demiurgo, de este Dios que contempla las ideas y plasma, ¿no?, lo que ha contemplado en esta materia caótica, primordial, ¿sí?, irracional, y cuando la plasma genera el mundo sensible, con lo cual Aristóteles decía que eso es una explicación mítica y no una explicación conceptual o racional propia de la filosofía. Y el otro problema era la idea digamos, la idea cómo se explica el movimiento, el devenir de la realidad sensible, ¿no? Con lo cual la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa en la cual se da este devenir? Que Platón dice que es la materia, ¿no? Es la materia. Y Aristóteles sostiene que la materia en sí misma no es suficiente para explicar justamente la realidad del devenir. Porque la materia, al ser irracional, al ser un elemento irracional, esa materia primordial que habla Platón antes de la actuación del demiurgo sobre esa materia, al ser absolutamente irracional, no puede causar nada. Porque la causa implica siempre orden. Y la materia en sí misma, entendida en sí misma, la jora platónica, ¿ah?, no puede ser nunca causa de orden por estar en estado de caos. Por lo tanto, el problema del devenir del mundo sensible, Platón no lo soluciona, la explicación. Por eso Aristóteles lo que va a hacer para solucionar este problema, entre otros, es hacer una crítica a toda la filosofía anterior de él. Por lo tanto, no solamente la crítica apunta a Platón, sino también a los propios presocráticos. Con lo cual ve, de alguna manera, el escollo producido por Parménides. ¿No es así? Que Parménides decía, como vean en los videos anteriores, Parménides sostenía que el ser es pensable, es lo inteligible, ¿no? Que el ser es lo único que podemos entender. El ser en sí mismo es el objeto del pensamiento. Pero el ser, como lo toma Parménides, que es en sentido unívoco, no admite cambio, porque el ser, si cambiaría, pasaría al no ser, y el no ser no es nada, y la nada existe. Y lo mismo a la inversa, del no ser no se puede engendrar el ser, porque la nada no engendra nada. Por lo tanto, sostiene Parménides que el devenir de esta realidad sensible, que es manifiesta y patente por los sentidos, no tiene principio de inteligibilidad. O sea, el mundo sensible no tiene un arjé, en verdad. No hay un principio que dé inteligibilidad justamente al devenir. Por lo tanto, el devenir es una ilusión. No podemos explicarlo. No lo podemos explicar. Teniendo en cuenta esto, Aristóteles hace una pequeña crítica, una buena crítica a Parménides. Le reconoce que el principio de inteligibilidad es el ser, reconoce que el ser es lo real. Pero lo que no acepta de Parménides es el ser como lo entiende Parménides en el sentido de absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Parménides entiende el ser de modo unívoco, mientras que Aristóteles lo entiende de forma análoga.
¿Qué quiere decir unívoco y análogo? Bueno, para eso tenemos que ver los términos, ¿no? Los términos, las palabras, pueden ser palabras unívocas, palabras equívocas, y hay términos que son analógicos, términos análogos. El término unívoco, ¿tá?, es aquel término, ¿tá?, que conserva siempre el mismo sentido. ¿No? Conserva siempre el mismo sentido. Se lo entiende de un solo modo. Se lo entiende de un solo modo. Cuando decimos, por ejemplo, reloj, ¿tá?, el término reloj se aplica y hace referencia justamente a ese instrumento que marca las horas. No se lo entiende de otro modo. Lo mismo cuando decimos animal, y lo atribuimos tanto a una ballena como a un caballo. La ballena es tan animal como el caballo. No implica ni un más ni un menos. Cuando decimos hombre, es un término unívoco, porque Juan, Pedro, María y Santiago, ¿se ve?, son hombres y se entiende del mismo modo. O sea, no implica un más o un menos. Este es más hombre que aquel. Es hombre, punto. No son los términos unívocos, que así es como lo entiende Parménides al ser. El ser se lo entiende de un solo modo, de una sola manera. ¿Tá? Es un ser abstracto, si se quiere, el de Parménides, ¿no? O sea, dejando de lado los entes particulares, ¿no?, lo que tienen en común los entes particulares, abstraigo y es el ser. Y a partir de ese ser abstracto que sostiene Parménides, pues lo mismo es pensar y ser, dice, pensar y la realidad, dice Parménides. En ese sentido, lo toma de un modo absoluto, de un modo unívoco. Teniendo en cuenta esto, es obviamente que el ser no puede cambiar. Pero hay otros tipos de términos. Por ejemplo, el término equívoco. Los términos son equívocos cuando con ese término nos referimos a cosas completamente diversas y que nada tienen que ver justamente con este término. O sea, un mismo término que tiene sentidos completamente distintos unos con los otros. Por ejemplo, el término vela, ¿tá?, que la vela puede ser la vela de un barco, ¿sí?, o puede ser la vela, por ejemplo, para iluminar, ¿no? El término lima, por ejemplo, que ese mismo término se puede aplicar a realidades completamente diversas, que no tienen nada en común, como la capital de Perú, el imperativo de limar o la fruta lima. Pero hay una tercera categoría de términos, que son los términos análogos, ¿no?, que con un término se refiere a cosas diversas, pero que guardan relación o alguna semejanza entre ellas. Por ejemplo, podemos decir el término belleza. Yo puedo decir fulana es bella, puedo decir tal película es bella, ¿sí?, puedo decir tal pajarito es bello, tal amanecer es bello, ¿sabe?, tal paisaje es bello. O sea, le estoy atribuyendo el mismo término a cosas diversas, pues nada tiene que ver una película con una mujer o una mujer con un pajarito o un pajarito con el amanecer, pero que guardan entre estas cosas diversas una semejanza. O sea, ¿cuál es la semejanza que habría? Le estoy atribuyendo justamente la belleza, ¿no? Y esa belleza se da de un modo en esa mujer, de un modo en esa película, de un modo en ese pajarito, de un modo distinto en ese amanecer. Es decir, entonces, que se entiende de modos diversos, ¿no? Los términos análogos implican diversos modos de entender. Y esto implica, de algún modo también, implica cierta relatividad, ¿no? Implica un más y un menos. Yo puedo decir, por ejemplo, fulana es más bella que mengana, ¿sabes?, pero fulana es menos bella que sultana. Implica siempre un más o un menos. Bueno, dice Aristóteles que el ser, entonces, es análogo. El ser es análogo. Entonces vamos a empezar con el tema del ser. Por eso lo que dice que Parménides dice, no se dio cuenta de que el ser es de manera análoga. Y con esto lo que va a hacer Parménides, con la analogía del ser, es explicar la inteligibilidad del cambio. O sea que el devenir puede entenderse, ¿se ve? El devenir tiene una razón de ser. Pero esa razón de ser o de explicación del devenir no puede proceder del ser como lo entiende Parménides, de esa univocidad del ser, no, sino de una analogía del ser. Entonces el ser se entiende de muchas maneras, dice Aristóteles. El ser, entonces, para Aristóteles es análogo. Es análogo. O sea, se entiende de diversos modos. ¿Ah? Se entiende de diversos modos. Como dice él, el ser se entiende de muchas maneras. No es lo mismo ser tiza que ser blanco, que ser hombre, ser perro. O sea, fíjense que
le atribuyo a la tiza, a lo blanco, a un hombre y un perro, le atribuyo ser. Le atribuyo ser. Existen, ¿sí? Le atribuyo ser. Pero no es lo mismo el ser del hombre que el ser de la tiza, o el ser de la tiza que el ser blanco. O sea que implica modos distintos de existir, modos distintos de ser. Pero que todos ellos participan del ser. Y Aristóteles dice que, básicamente, todo lo existente, todo aquello que es, ¿tá? Se lo va a entender de dos grandes modos. ¿Tá? De dos grandes modos. Ser análogo implica modos de ser, habíamos dicho, ¿no? Hay modos de ser. Estos modos de ser, o sea, modos de la realidad, de las cosas que existen, los modos de los entes hay de diversos tipos de entes. Ahora los modos de ser, ¿tá? Estos modos de ser. A estos modos de ser, Aristóteles los llama las categorías. Las categorías. ¿Sí? Las categorías van a ser los distintos modos de existir, los distintos modos de ser. Y va a decir que básicamente hay dos grandes grupos. Uno va a ser el modo de ser de la sustancia, y otro va a ser el modo de ser de los accidentes. ¿Sí? No es lo mismo ser sustancia que ser accidente. ¿Y qué es la sustancia? ¿No? La sustancia, ¿qué es? Es aquello que subsiste en sí mismo. Es un modo de ser. Un modo de ser en sí mismo. Ahora explicamos esto que es, en sí mismo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia es justamente aquello real, no lo real propiamente dicho, ¿no? Es lo real, es aquello que subsiste en sí mismo. Aquello que subsiste en sí mismo. ¿Y qué sería? Sería lo existente propiamente dicho, ¿no? El ser que verdaderamente está existiendo, el ente propiamente hablando, el ente que existe en sí mismo. O sea, que existe en sí mismo. ¿Y esto quién vendría a ser? Y este vendría a ser justamente el individuo concreto. Es verdaderamente existente. El individuo concreto. Por ejemplo, decimos Juan. Juan Manuel decimos que entonces es una realidad sustancial. Es el existente en sí mismo. Fíjense que acá se empieza a alejar de la perspectiva platónica. Porque Aristóteles, cuando afirma que las esencias de las cosas, que son las ideas para Platón, existen separadas de las cosas, y Aristóteles dice que no tiene sentido duplicar la realidad, lo que termina haciendo Aristóteles es bajar el mundo de las ideas a la inmanencia de las cosas. O sea, la esencia para Platón es trascendente justamente a la cosa individual y concreta, ¿no? La idea de hombre trasciende a Juan Manuel, a Roberto y a María. Roberto, Juan Manuel y María son individuos concretos, ¿sí? Lo que hace Aristóteles es que esas esencias que habla Platón, esas ideas no son trascendentes, sino que son inmanentes a las cosas, están dentro de las cosas mismas, está en las cosas, por decirlo así, ¿no? Está en las cosas. Por lo tanto, lo verdaderamente existente para Platón, lo primero en la realidad, lo subsistente, aquella realidad que existe en sí misma, no es la idea, sino que es el individuo concreto, ¿sí? Es el individuo concreto. Eso sería la sustancia, ¿no? Es el individuo concreto. Y los accidentes son modos de ser, en otro. En vez de ser en sí mismo, son en otro. ¿Qué otro? En la sustancia. O sea, son modificaciones, ¿sí? Son determinaciones de la propia sustancia. Son determinaciones de la sustancia, modos de ser de la sustancia. Por ejemplo, decimos, Juan Manuel es alto, ¿no? Juan Manuel mide 1,90 m.
Juan Manuel está corriendo, Juan Manuel está sentado. ¿Se entiende? Juan Manuel es amigo de fulano. O sea, esos son modos de ser propios de Juan Manuel. ¿Se entiende? Son, si se quiere, determinaciones de la sustancia. El color de ojos, el peso, ¿se ve? Las relaciones, las acciones que ejerce esa sustancia, las determinaciones propias, las acciones sobre esa sustancia. ¿Tá? ¿Cómo sería esto? Los accidentes, dice Aristóteles, son 9. Existen 9 accidentes, 9 maneras de ser o 9 modos de ser de las cosas. Yo de esta tiza, sería una sustancia, le puedo predicar un montón de cosas. El color, por ejemplo, el peso, ¿no? Las dimensiones que tiene. Puedo decir que esta tiza es mía, hay una relación conmigo, hay una relación con otra sustancia. Podemos decir un montón de cuestiones. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, dice, el primer modo accidental es la cualidad. ¿Sí? Diversas cualidades que le puedo predicar justamente a Juan, que le puedo atribuir a la sustancia, a Juan. Una determinada cualidad. Por ejemplo, que Juan, no sé, decimos que Juan es rubio. Otro, la cantidad, por ejemplo. La cantidad. Juan pesa tanto, Juan tiene tanta altura, etc. ¿No? Una cantidad. Cualidad, cantidad, relación. Juan es amigo de, Juan es el padre de, ¿se entiende? Juan es hijo de, Juan es profesor de fulano y así sucesivamente. Relaciones con otros, ¿sí? Cualidad, cantidad, relación, acción. Juan está corriendo, realiza algo, realiza una acción. Pasión. Juan tiene calor, ¿no? Ese calor que tiene Juan es a causa de la acción de otro sobre Juan. ¿Sí? Entonces fíjese que Juan puede generar acciones, pero padece cosas. La acción de otro sobre uno mismo. Podemos hablar, 1, 2, 3, 4, 5, hablamos de espacio. Del lugar, ¿no? El espacio. Juan está en Temperley, por ejemplo, ¿no? Un espacio. Espacio, tiempo. ¿Ah? Tiempo, en un determinado tiempo. Juan ayer estuvo en Temperley, Temperley espacio, ayer, ¿ah? Esa circunstancia temporal. ¿Ah? Juan está ahora, Juan está en Temperley a las 10 de la mañana, ¿no? La cuestión temporal. Hablamos, por ejemplo, de posición. Juan está sentado, Juan está parado, Juan está acostado, la posición. Y la otra es la posesión. ¿Ah? La posesión. Por ejemplo, Juan está vestido, esta tiza es de Juan, ¿no? La cuestión de poseer algo. Esto quiere decir que entonces hay 10 categorías. Son 10 categorías. Una es la sustancia, que es la principal, y 9 accidentes. Que todos los accidentes, estas 9 categorías, siempre se predican de la sustancia. Por lo tanto, la sustancia es más real que el accidente. ¿Sí? Y por lo tanto, el accidente depende de la sustancia. Por ejemplo, no existe lo rubio en sí mismo, no existe lo azul en sí mismo, no existe el correr en sí mismo. Existen cosas que son azuladas, hombres que corren, ¿se entiende? No existe la amistad en sí misma. Existe, por ejemplo, la relación que hay de amistad justamente entre Juan y Pedro. ¿Se entiende? Entre Pedro y María. Entonces, siempre la relación implica siempre un juego de sustancias. No existe en sí misma la relación. Lo mismo que la cantidad, no existe el 1,80 m en sí mismo. Existen cosas que miden 1,80 m. O sea que están, estas situaciones están, pero podrían no estar. No podemos decir que son contingencias, ¿se ve?, de la sustancia Juan.
¿Estamos acá? O sea que son cambiantes, pueden cambiar, pueden cambiar. Bien, esto por un lado, ¿no? Que vendría a ser las sustancias y los accidentes son los modos de ser de la realidad, ¿no? La realidad puede categorizarse de 10 modos. Todo lo existente, o será o accidente, una de estas formas, o bien será sustancia, y no más que eso. Y dentro de esa realidad tenemos como grados. La sustancia es más real que los accidentes porque la sustancia le da, ¿se ve? Le comunica el ser, le da entidad a los accidentes. ¿Estamos acá, no? Y al mismo tiempo los accidentes van determinando justamente a la sustancia, ¿no? La van determinando, la van moldeando, si se quiere, a la sustancia. Bien, ahora bien, teniendo en cuenta esto, como la sustancia, ¿qué diferencia va a haber con Platón en este punto? Todavía, fíjense que todavía no explicamos, ¿no?, el tema del movimiento, cómo se entiende el devenir. Pero hay que hacer algunas aclaraciones previas. Para Platón, para entender esto un poco, vamos a hacer una comparación. Platón tenía el tema de las ideas, ¿no? Las ideas, que la idea es la esencia de algo, ¿no? Y está separada de las cosas. Vamos a poner así en colores, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las cosas individuales. ¿Sí? La idea entonces, ¿no? Es como, bueno, acá hacer un punto del lugar. La idea para Platón entonces está en el mundo de las ideas, ¿no? La esencia, el mundo de las ideas, y este mundo de las ideas es trascendente, habíamos dicho, ¿no? Está más allá de la realidad sensible. Y acá tenemos la realidad sensible, ¿no? El mundo sensible. O sea que estos individuos, Juan, Pedro, María, Laura, son en cuanto participan a la idea, que esto lo vimos. Y la idea se participa en ellos. Por eso la idea era el modelo de las cosas. ¿Qué va a pasar con la postura aristotélica? Esto es Platón, ¿no? Para Platón. Aristóteles va a rechazar el mundo de las ideas. Y lo que va a hacer es, lo que va a sostener que solo existe este mundo sensible. El mundo, lo real, es este mundo contingente, ¿sí? Mundo sensible, vamos a llamarlo así. Es el mundo físico, ¿no? El mundo físico. Y en este mundo físico encontramos individuos concretos. Como dijimos antes, Juan, Pedro, María y Laura. Y para Aristóteles estos son los verdaderamente existentes, pero tienen una esencia humana. Esta esencia humana no está separado, como sostiene Platón, sino lo que hace es bajar, lo que hace Aristóteles es bajar del mundo de las ideas a las cosas. O sea que cada cosa contiene justamente la esencia. Por eso en este sentido, la esencia de algo es inmanente a la cosa. Inmanente. ¿Y qué es esto? Inmanente, que se mantiene dentro de algo. La esencia no es algo trascendente como en el caso de Platón, están las cosas mismas. ¿Cómo va a llamar a esto Platón? A este elemento que es inmanente, lo va a llamar forma. Forma. Por eso Platón, a la idea, ¿no? También esta idea es la esencia, o también, que es lo mismo, con otra palabra, es forma. ¿Sí? Ahora bien, la idea para Platón, o la forma para Platón, la esencia para Platón, la forma, es entonces una realidad sustancial. Esto son realidades substanciales, son sustancias para Platón. Lo que existe en sí mismo es la forma, es la idea, se ve el universal, porque la esencia siempre es universal para Platón.
Mientras que en las cosas sensibles, las cosas son individuales. Por eso que decía Platón, que el objeto de la ciencia no está en el mundo sensible, sino en el mundo de las ideas, porque acá se da lo universal y lo necesario. En cambio, en el esquema aristotélico, ¿se ve? La esencia es inmanente, pero la forma pura, ¿no? La forma, vamos a poner acá, un asterisco, pero la forma para Aristóteles, o la esencia que dice acá, no existe separada de la materia. Vamos a ver que hay un caso que sí, sino que la forma está unida, a otro elemento. No existe la forma desnuda en sí misma. O sea que para Aristóteles no existe el hombre en sí mismo, como subsistente, digo, ¿eh? No existe el árbol en sí mismo como subsistente, sino que existe Juan como realidad subsistente. Pero Juan participa de la esencia hombre. Es decir, que tenemos forma que va a estar unida, si es una realidad física esta, ¿no? Si Juan es algo físico, es algo sensible, la forma está unida a la materia. Una realidad material, a la materia. Por eso lo que va a decir Aristóteles es que la forma y la materia forman justamente una unidad. Y esta unidad de forma y materia va a ser lo existente. Va a ser la substancia. ¿Ah? O sea que la substancia es un compuesto de dos elementos, de dos principios, ¿no? Es la substancia. Un principio que va a ser la forma y otro principio que va a ser la materia. Por eso Aristóteles llama a esta unidad sustancial de materia y forma, se llama hilemorfismo. ¿Qué significa hilemorfismo? Morfé en griego significa forma, hile en griego significa materia, unidad de materia y forma. O sea que la realidad sustancial es una unidad de dos principios que están íntimamente unidos, no como el agua y el aceite, íntimamente unidos, que va a ser dos principios, la forma y la materia. ¿Se ve? Absolutamente unidos. ¿Está? Forma y materia. Por eso lo subsistente es forma y, repito con esto, ¿no? Y materia. Acá sería lo rojo, sería la materia. ¿Y la forma qué da en este sentido? La forma para Aristóteles, esta forma que es la esencia, le da los caracteres a la cosa, los caracteres entonces universales. ¿Sí? La forma es, si se quiere, es la esencia en sentido universal. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre. Mientras que la materia va a dar los caracteres individuales. La individualidad. ¿Sí? La individualidad. Por eso hay muchos individuos de una misma especie. La esencia, caracteres universales, o ponerse también, va a poner la forma, ubica a un ser, a un ente, ¿tá? En una especie, en una especie y género de cosas. ¿No? En una especie y género. Una especie y género. ¿Tá? O sea que Juan, que es individual y concreto, es una sustancia, materia formal, materia y forma, por la forma que tiene, por su estructura, ¿tá? Por esta forma ubica a Juan en la especie humana. Es hombre, al igual que lo es Pedro. Y aparte, en un género de cosas. Es un animal. ¿No se acuerdan cuando vimos el tema de la dialéctica, la definición de hombre, de dialéctica ascendente y descendente en Platón, ¿no? Hay especies y géneros de cosas, ¿no? Animal es género, y animal es género de hombre, o es el género propio del perro, o género del caballo, o sea que el género se comparte entre varias especies, especie perruna, especie humana, especie del caballo, y al mismo tiempo animal
si bien es género, esas especies, al mismo tiempo es especie de un género superior, que ese género superior sería entonces, por ejemplo, ser vivo. Ser vivo. ¿Tá? Bueno, vamos a dejar hasta acá y en el próximo video vamos a tratar de dar un poquito más, una vuelta más al concepto de forma, una vuelta más, y de algún modo cómo a partir del binomio materia-forma se va a tratar de explicar justamente el devenir de la realidad. Bueno, muy bien.